Pues estamos en un nuevo vídeo de Dentro de ti, un lugar para el alma, pero hoy vamos a verlo desde un poco más desde fuera, porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de las cosas paranormales, que también es importante, y va conducida de la mano de Richard Stein. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias, Jesús, por invitarme a tu podcast, tío. Nada, aparte que, quiera o no, esto también tiene mucho que ver con, como te he dicho antes, con el tema de, a lo mejor no tanto de la espiritualidad, pero sí tiene que ver cosas de cosas de paranormales, ¿no? De entidades y cosas que también es importante saber que estas cosas existen. Que esa va a ser mi primera pregunta, Richard. Después de todo lo que has visto, ¿tú crees que existen las entidades? Pues mira, hace poco incluso estuve reflexionando sobre ello, porque yo colaboro en varios medios digitales, entre ellos La Voz del Sur, donde tengo una pequeña sección de artículos de opinión, y me llevaba a plantear si realmente es tan evidente la existencia de estas entidades, energías, como lo queramos denominar, los fantasmas, aunque eso para nosotros, los que nos dedicamos a la parapsicología, es un poco, decirlo de una manera bruta, ¿no? O sea, entonces, realmente llega un momento, después de tantos años de investigación, porque yo llevo en este mundo de la parapsicología desde 2018, 2019, y sí que es verdad que puedo afirmar al 100% de que pruebas parapsicológicas, lo que se digan grabaciones de audio sobre todo, tengo, porque soy una persona muy racional, muy empírica, y entonces se descartan muchísimas pruebas de las que se sacan realmente, y esas que tengo ahí que no son, digámoslo así, fáciles de descartar, porque la ciencia, o al menos para nuestro punto de entender la ciencia, se nos queda corta y no se podría explicar, son muy pocas, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que creo que hay algo, que existe algo, pero que no es algo tan fácil de conectar con ellas como mucha gente piensa. Vale, entonces tú piensas que si hay algo, lo que pasa es que no hay muchas pruebas empíricas que lo demuestren. Totalmente, es muy complejo el hecho de que base una especie de ciencia, porque recordemos que la parapsicología no deja de ser una pseudociencia, no podemos tener una fórmula que nos diga que si nosotros hacemos A, entonces siempre saldrá B. No se puede, o sea, estamos intentando, yo siempre lo diré, tratar esto como si fuera una especie de ciencia social, vamos a decirlo así, porque por suerte tengo formación en esos ámbitos, ¿vale? Y sé que por ejemplo, el trabajo social es una ciencia muy compleja porque tratas con sujetos diferentes, entonces los resultados que supuestamente te tiene que dar la teoría al tratar con ciertos usuarios no se dan siempre. Yo pienso que esto es lo mismo, estamos intentando contactar con personas con el añadido de que están muertas, entonces la cosa se complica aún más. Entonces, si por un lado ya cuesta de por sí tratar con personas, imagínate llevarlo a este alcance y luego también dentro de unos parámetros, con unas técnicas que no están corroboradas al 100%, que sí, que siempre podremos pensar, bueno, la grabadora como herramienta de conexión con ellos para que se los comunique, pero ¿qué es lo que hace que esas entidades decidan o puedan conectarse con nosotros a través de la grabadora? Porque yo tengo la herramienta, lo que no sé a lo mejor es usarla correctamente. Entonces, son cosas muy complejas y por suerte o por desgracia cada vez hay más personas en el sector y algunas los están llevando a un extremo de show ya, tío, y cualquier cosa vale. Y yo te digo, yo desde la perspectiva de gente seria que intenta que esto no sea simplemente un contenido de ocio, sino que sea algo más divulgativo, es muy complicado, tío. Sí, te entiendo perfectamente porque
Vamos, en mi ámbito pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que yo he visto por ahí por TikTok y eso de mira qué pierna más corta tiene este hombre, en el nombre del Señor yo te digo que te alargue las piernas y te la ponga igual. Y es simplemente es un truco de acortamiento de piernas, ¿no? Es como, Sí. ¿sabes? Entonces te entiendo perfectamente. Pero si alguien te dice que todo esto es mentira, ¿qué le dirías, Richard? Pues para empezar, me ha pasado, por desgracia, porque no fue un plato de buen gusto, porque mira, Jesús, tú y yo ahora mismo estamos Sí. aquí hablando tranquilamente, tú me puedes decir que no crees y bueno, podemos tener un debate sosegado, tranquilo y no pasaría nada. Ujú. Este sujeto, por ejemplo, que nunca lo olvidaré, vino a una de las rutas que yo organizo, que es donde tú y yo nos conocimos. Sí. Y ya te digo que fue de todo menos racional. O sea, después sí que es verdad que tengo que decir a su favor que tras verme que no caía en sus provocaciones y tal, porque yo soy una persona muy tranquila, muy sosegada, al final se despidió de mí como colega y a mí me entró algo así por dentro diciendo, bueno, te has llevado todo el camino tocándome las narices, diciéndome que solamente digo falsedades, contando historias que no tienen por qué ser real, que esto, para pagarme una entrada a una ruta hubiera visto Cuarto Milenio, que yo le invité varias veces a que se fuera a verlo, que yo no te estoy obligando, nadie te ha puesto Claro. un cuchillo en el cuello para que pagues entrada. Y que no creía, tío, y insistía R que R. Y yo te digo una cosa, yo respeto todas las opiniones, o sea, por suerte o por desgracia para mucha gente yo me muevo mucho en muchos ámbitos, tanto, ya no solamente hablamos de la parapsicología, también mucho en lo que es la religión per se, el tema de la política, el tema de la cultura literaria, Ujú. y ahí me encuentro de todo, de todo. Entonces, pues, ha habido gente que me ha dicho, oiga, yo no creo en esto, me parece una estupidez, yo soy ateo, tal cual, no sé qué, yo, vale, perfecto, no pasa nada, te lo respeto, respétame tú a mí también, o sea, Claro. mientras yo no te haga ningún mal, no sé por qué no deberíamos poder respetarnos. Es más, yo, sinceramente te lo digo, yo tengo mucho en el mundo de la parapsicología, no soy de los más agraciados en el mundo del misterio, en el sentido de que pongo mucho en duda el misterio en sí. O sea, yo al principio pensaba que era por el hecho de que tenía un recorrido pequeño. Bueno, tengo un año investigando, dos, solamente un libro publicado, pero cuando llevas ya casi 4 y llevo desde 2019 investigando prácticamente todos los fines de semana, más la experiencia que me da el bagaje de las rutas misteriosas, pues te planteas cosas, ¿no? Y ves que hasta en el mismo círculo de la parapsicología, de una forma muy velada, te van dando de lado porque no interesa que haya tantas voces críticas dentro del misterio, incluso de manera seria. Ujú. Y sí que es verdad que yo soy crítico, lo que sí es verdad que también respeto a los demás que creen de una manera más abierta, los que no creen, como me has preguntado, pues entonces que también respeten mi opinión, ¿no? Claro. Lo que yo no entiendo es si no creen por qué van a una ruta como las tuyas, ¿no? Es como que... La mayoría son parejas de, Vale. amigos de, Sí. o amigas de, que vienen porque va el otro o la otra. Entonces después te tienes que aguantar con lo que te estén diciendo. No, también es verdad, te entiendo. ¿Qué es lo más inexplicable que has vivido, Richard? Que no... Que todavía tú dices, hostia, no sé cómo explicarlo lo que pasaba aquí. Y ves que me enrollo mucho, me lo dices, ¿eh? No, al contrario, a mí me gusta que la gente se enrolle. Que yo, para esto es lo que bien se me dan las rutas, tío, también, porque hablo que no paro. Yo con el tema del misterio, hay 3 momentos en mi vida que digo, aquí hay algo. O sea,
no puedo dudar tanto. Y es precisamente una de ellas que siempre, si has estado en una de mis rutas, me han preguntado, creo que siempre la suelo contar, que es la primera experiencia que yo realicé yendo a un sitio abandonado al aire libre. Yo tuve la suerte de empezar a investigar en sitios donde era una casa, donde vivía gente. Entonces, lo normal dentro del misterio es que tú empieces en la calle, ¿no? En un sitio abandonado, tal y cual. Entonces, cuando por fin me pasó eso de poder ir a un sitio abandonado a investigar con mi equipo de entonces, recuerdo que fue en Salina Dolores, allí en San Fernando, Cádiz. Y cuando empezamos a hacer lo que viene siendo el aislamiento, ¿no? Es una técnica que te quedas solo, tu equipo se va y tú te quedas allí en medio de la nada solo. Yo me quedé porque ya llevábamos un tiempo y, hombre, tú vas con las expectativas muy altas al principio. Tú piensas que esto va a ser como, no sé, Expediente Warren, qué sé, Paranormal Activity, en fin, cosas así que tú dices, wow, me voy a meter en el mundo este y voy a salir volando. Y no es así, ¿no? Entonces ya, pues bueno, estábamos acabando y yo quería emociones fuertes. Yo venía aquí a jugarlo, ¿no? Todo. Y me quedé solo. Y yo en ese momento todavía utilizaba aparatos más esotéricos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el péndulo. Entonces hubo un momento que me pareció muy curioso porque un sitio al aire libre, si ya has estado en Salina Dolores, sabrás que esto tiene agujeros por todas partes y no tiene techo. Entonces las corrientes de aire son muy frecuentes. Bueno, pues el péndulo no se movía, tío. No se movía en nada. Y yo ya, allí solo, le digo, bueno, si hay algo aquí que mueva el péndulo de una vez antes de que nos vayamos. Y el péndulo empieza a moverse. Y yo, bueno, puede ser cansancio, puede ser que, en fin, llevo aquí no sé cuántas horas, ya es de noche, era ya de madrugada. Y esto puede ser que yo mismo me esté ya que te esté agotando y, claro, y se mueva solo el péndulo, que es tontería. Y yo dije, bueno, si realmente es una energía lo que está moviendo esto, que de otra señal. Y en ese momento, tío, tú sabes que esas paredes son gruesas, paredes bastante contundentes, se empiezan a sonar como 3 golpes, ¿no? Que en ese momento no lo conocía. Eso se llama el fenómeno RAPS, que es cuando se supone que una entidad te está avisando de que está ahí y que seguramente vaya a hacer algo más. Yo me quedé así y digo, hostia, o sea, me puse de pie rápido, me faltó tiempo. Y en ese momento, como digo, yo estaba solo y había una puerta que comunicaba con otra sala, que esa sí tenía una ventana que daba al exterior. Y claro, me quedé así callado, no sabía qué hacer. De repente veo como por delante mía, a través de esa puerta, pasa una piedra, así como el que la ha lanzado alguien, y luego de una de las esquinas de esa habitación, que ya te digo, no había nadie, estaba yo solo, una piedra ya más considerable empieza a rodar hacia mí. Mirad, Jesús, me faltó tiempo para salir corriendo, dejé atrás los sensores de movimiento que me acompañaban, el péndulo que tenía en la mano. Claro, tú imagínate que era la primera vez que yo tocaba calle, como quien dice, investigando, y que me pasara eso, tío. O sea, wow. Yo incluso llegué a pensar que me estaban gastando una broma mis compañeros, porque que incluso había llegado uno que supuestamente iba a venir, que nunca llegó a venir, porque llegaba tarde y me había, digo yo, me ha escuchado haciendo preguntas al aire, me ha gastado la broma. Bueno, pues mi equipo no estaba ahí, mi equipo estaba tomado por saco de los desarrolladores, y esa persona que te digo no vino nunca, ¿no?, a esa investigación, entonces tampoco pudo ser él. ¿Qué fue? No lo sé, tío. O sea, yo te digo que yo ahí lo flipé. Pero sí que es verdad que era mi primera investigación de calle. Yo pensaba que eso era lo más común del mundo y con el tiempo fui viendo que no, que lo que tuve ahí fue bastante suerte. Luego sí, en sitios más controlados, pues sí que me dudo mucho, ¿no?, de si... ¿Cómo puedo desmentir eso, no? Porque, por ejemplo, recuerdo también el castillo de Santiago, en San Lucas de Barrameda, con mi actual pareja, estando los dos investigando en una habitación cerrada, que se le llama la habitación de los trajes, de los vestidos, y que ahí siempre se dice que hay muchísima fenomenología.
teníamos el permiso en ese momento de lo que estaban administrando el castillo para poder hacer investigaciones. Recuerdo que era agosto, plena tarde, digo yo, si no nos morimos nosotros de calor, saldrán los fantasmas al menos, ¿no? Pero te digo yo que para empezar había fresquito, digo yo, qué bueno, qué agradable que haya encendido el aire acondicionado, tío. Y resultaba que después me enteré que no había aire acondicionado, hasta que Wow. una de las fenomenologías Dios. que se dice es que cuando hay presencias alrededor tuya es la bajada de temperatura, tío. Yo soy una persona muy calurosa y yo no sudaba, yo estaba encantado de la vida por esos aires acondicionados que después me enteré que no había. Pero no, lo fuerte no fue eso, lo fuerte fue que teníamos el permiso de investigar el castillo siempre y cuando no molestáramos a la visita. Y recuerdo de estar con mi pareja, bueno, con mi entonces compañera, y allí encerrado, y de repente empezamos a escuchar voces y pisadas en las escaleras ascendiendo a la primera planta, que era donde nos encontrábamos. Y acabábamos de empezar, tío. Lo último que dije fue, si hay alguien ahí que dé una señal, no sé qué. Y claro, nos miramos ella y yo, los dos así, plan, un poco enfadados, tío, si acabamos de empezar, tío, ya van a venir la gente a tocar las narices. Y oye, lo que estamos tocando las narices somos nosotros, ¿no? Y tío, en ese momento a cortar el audio, abrir la puerta y de repente ver que no hay nadie, tío, ¿no? O sea, todo vacío, todo tranquilo, todo en silencio. Fuimos a hablar con la secretaria, la que estaba en la puerta, si había entrado alguien. Allí no había cliente ninguno, tío. Nada más que estábamos nosotros dos y otra compañera más que había con nosotros. Y ya te digo que la compañera estaba también tomada por saco. Sí. Allí no había nada, y es más, después hicimos pruebas de cambiar, venga, uno sale y dos se quedan dentro, el otro fuera hablando, dando golpes, y ahí no se escuchaba nada, tío. Increíble. Hombre, que te pase eso, me imagino que fueron las primeras veces, ¿no? Eso tiene que... Ya en el Castillo de Santiago llevaba ya un poco más de recorrido porque como cuando yo empecé con Rutas Misteriosas, yo empecé solamente a hacer rutas en San Fernando, porque no tenía transporte, no tenía vehículo propio, entonces yo nada más que hacía en ese momento una ruta y ya luego, casi acabando el verano, hice otra más, que ya después se perdió, ahora la estamos intentando retomar, y ya con el paso de los años, que ya tenía vehículos y tal, mi jefe entonces pues sí que me empezó a ampliar rutas, pero por ejemplo San Lucas de Barrameda fue una de las últimas rutas que me fueron llegando de Cádiz. Obviamente cada vez me iba expandiendo más. Primero empecé Cádiz, Puerto Real, el Puerto, Jerez, hasta que por fin llegué a San Lucas. ¿Qué es lo que consideras tú paranormal en sí, Richard? Pues lo que no tenga explicación normal. Así de claro lo digo. A mí me parece súper interesante que ese concepto, ¿no? Muchas veces lo encorsetamos solamente en toda aquella fenomenología ligada al tema de las entidades, de las energías, como dicen algunos más expertos, fantasmagosis. A mí no, ya tantos términos y no me gusta llegar. Pero por ejemplo para mí también es algo paranormal, un milagro, es algo paranormal el tema de la ufología, la criptozoología, el tema de la crónica negra, que ahora se llama mucho, ¿no? True Crime, ¿no? Que vende mucho más, sí, el nombre. ¿También lo consideras paranormal el True Crime? Hombre, te diré, ¿no? O sea, tú ves algunos casos, tío, como por ejemplo el crimen de Puerto Rico y todas estas cosas, ¿no? De ciertas barbaridades, ¿no? Que ha cometido el ser humano. Tú preguntas, ¿eso es normal, tío? O no es normal. Entonces, claro, para mí, sí te entiendo. Todo lo que sea fuera de la lógica y de la razón, para mí es algo totalmente paranormal. Y la verdad que es interesante incluso también de profundizar en esos capítulos oscuros. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando empecé a escribir el primer libro, San Fernando Paranormal, solamente, así decirlo, abarqué la parte de la fenomenología de entidades, leyendas urbanas, que muchas veces no tienen por qué ser algo paranormal, simplemente es el folclore, es la identidad cultural del sitio,
que eso es una postura que estoy intentando defender ahora, y creo que los investigadores del oculto somos muy también de divulgar el folclore, la identidad del sitio, y cosas de ufología, ¿no? Y algo de milagros. Pero después te pones a ver casos, tío, de eso, de milagros, de criptozoología incluso. Bueno, podemos hablar aquí, ¿no?, de los seres sombra y esas cosas. E incluso de los capítulos oscuros de la historia de España. Por ejemplo, en la segunda parte de San Fernando Paranormal, ahí ya toco lo que es la parte de la Inquisición. Eso es una barbaridad, con el tema de las brujas y las persecuciones por la fe. Eso es tremendo. O incluso casos como las sociedades secretas, ¿no?, que también es algo muy interesante. Me parece que se escapa de la norma. O sea, todo eso, pues, a mí me fascina. Yo sé que hay compañeros, por ejemplo, que los milagros no los considera relevantes para el mundo de la parapsicología. Yo, por mi parte, sí, porque ya me dirás tú, ¿no?, cómo podemos explicar también muchas cosas de ahí. Y por ejemplo, ahora se está ligando mucho el misterio del true crime. O sea, como para decir que no nos interesa esa parte oscura de la mente humana. Es algo muy tremendo. Yo recuerdo un caso que recogí en mi segundo libro de San Fernando, donde habló sobre el asesinato de una madre a sus, no sé si me equivoco, eran 3 hijos, que los ahoga, tío. Se le va de las manos la situación, los ahoga y la pillaron que se iba tirando del puente Zuazo. Y eso pasó en San Fernando. Wow. En San Fernando estaríamos hablando en inicios del siglo XX. Encima no eran ni, digámoslo así como se dice, ¿no?, isleños de pura cepa. Eran gente que venían de fuera para trabajar. Su pareja trabajaba en lo que era la Bazar, el antiguo Bazar. Y claro, él trabajaba de sol a sol. Ella se quedaba sola con los niños, no conocía a nadie, era una pareja de fuera. Entonces le pudo la presión de estar sola con 3 pequeños, y su mente colapsó. Acabó con la vida de los pequeños y después se iba a quitar la suya. Entonces, que a mí me digan que ese estudio psicológico que se lo hubiera hecho a esa mujer no es algo curioso, que se escapa de la norma, porque por regla general uno no actúa así. Eso para mí es algo paranormal también. Claro. ¿Dónde está la línea entre sugestión y un fenómeno real, Richard? ¿Hay una fina línea ahí? Totalmente, y más cuando estás en el sitio, tío, ahí. Cuando estás investigando en la zona de campo, ahí todo te parece paranormal. O sea, yo he tenido momentos donde he dicho, tío, se acaba la investigación, porque estamos todos sugestionados, ya todo nos parece una prueba, vemos patrones donde no los hay, de repente una subida del campo electromagnético detectada por una REMPO, por un K2, ya es una señal de que nos está intentando decir algo. Un crujido, un golpe también. Estamos en sitios abandonados, lo normal es que haya golpes y ruido, que las cosas crujan y las piedras se caigan, porque cualquier día, y yo creo que también eso es paranormal, ¿no? Que no nos haya caído una piedra en la cabeza y sigamos vivos, porque nos metemos en sitios que tú dices, cualquier día de aquí no salgo. Hay que ser muy consciente ahí, ¿no?, para decir, esto ya es sugestión, vamos a cortar. Claro, por eso te digo, o sea, que tío, o sea, cuando estás metido ahí es muy complicado, claro, salir. Además que también te digo, ya no solamente por el hecho de que te sugestiones, porque a lo mejor crees haber visto algo, son por la cantidad de horas que nos pegamos. O sea, te digo una cosa también, la gente se piensa que es ir al sitio y pegar. O sea, tú vas al sitio, pones la grabadora y a los 10 minutos ya tienes una prueba y te puedes ir a tu casa, ¿no? Para que yo
o mi equipo, mejor dicho, podamos sacar una prueba, a lo mejor nos hemos pegado allí, tío, 4 o 5 horas de la madrugada. Entonces, tú también tienes que ponerte en situación. O sea, somos gente que realmente nos dedicamos a esto como hobby. Entonces, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestros agobios del día a día. Y después, en vez de dormir como alguien normal, los paranormales de nosotros, salimos a investigar, tío, después de echar otro día trabajando. En mi caso, incluso si es verano, ya vengo de 2 horas de ruta hablando de fantasmas, de leyendas, de casos paranormales. Entonces, voy con más aprehensión de pensar de que voy a ver algo, porque ya voy caliente, ¿no? Por así decirlo, hablando de estos temas. Y al final, tío, llega un momento que tú dices, mira, ya se acabó la investigación, son las 3, 4, 5 de la mañana, llevamos aquí un tiempo, ahora ya nos parece todo paranormal, todos estamos cansados, mira, vamos a acabar ya y recogemos y nos vamos. Y siempre lo digo, tío, al final del todo, muchas veces lo más interesante que sacamos es que sacamos tiempo para irnos a desayunar todos juntos, tío. Y nos ponemos a comer unos churritos o unos bocadillos ahí con nuestro café o colacao, tío. Es lo más interesante que sacamos porque después vemos las pruebas, revisamos los audios y ni nada. Claro, se puede decir que a lo mejor de 20 rutas que hacéis, de 21 salen cosas. Pues sí, no podemos tampoco decir un número exacto, No, ya. porque como te digo, esto es aleatorio. Y ahora mañana salimos tú y yo y resulta que salimos 3 veces, las 3 veces ocurren cosas. Y me dices tú, Tony, tú no me dijiste que esto era más complicado. Y pues la probabilidad a veces es muy interesante. Pero por regla general, ¿vale? Dentro de los parámetros normales, en teoría es muy complicado y puede ser así prácticamente, de 21, e incluso a veces ni una. Yo, por ejemplo, la última vez que salí, que fue no hace mucho, el fin de semana pasado, nos fuimos a unos acueductos que hay por el puerto de Santa María, que son enormes, tío, son enormes lo que hay ahí abajo. Y prácticamente te puedo decir que fue más que una investigación, fue un urbex. Fue tremendo ver el sitio, hacer fotos, grabar vídeos para documentar dónde estábamos, pero a nivel paranormal no nos ocurrió nada. Aquí yo te puedo decir que aunque el sitio sea enorme, tampoco eso va a justificar que ocurran cosas. ¿Hay más fraude o más verdad en este mundo, Richard? ¿Tú qué dirías? Por lo que estoy viendo con mis propios ojos, ¿vale? que ya de por sí tengo muchos enemigos, tío, al final. No voy a ganar más. Intento ser comedido, ¿vale? Perdona. Sí, no te preocupes. O sea, intento ser, como la gente dice ahora, no tibio, y no meterme en berenjenales, pero tío, sí. Ahí por desgracia, tío, mucho contenido falso, mucho contenido de, como queremos ahora, retención de la atención de las redes sociales. Y no porque sea agente del misterio, ojo, es porque las redes sociales son así, el algoritmo es así. Si tú te quieres dar a conocer rápido, lo mejor que puedes hacer es crear contenido impactante, poco comprobado y listo. Y al final, pues, acabas siendo relevante en el misterio. ¿Qué pasa? Que la gente de la vieja escuela, ya como me puedo llegar a considerar, o incluso gente que ya los hay más más peine, más cana que yo, es lo que dicen, tío, y con eso me consuelo. Esa gente a día de hoy lo está petando muy fuerte o dentro de sus capacidades, pero el día de mañana, el que quiera investigar y sacar fuentes fiables de donde poder seguir haciendo o desarrollando ciertas investigaciones, tenemos lo que hemos hecho un trabajo serio. Claro. Podrán consultar vídeos, escritos, lo que sea, dentro de unos parámetros que diga, oye, pues mira, esta fuente es fiable. Yo mismo me ocurren a las horas que hago mis libros. Yo veo fuentes de gente que son personas que tú
te puedes fiar de ellos, porque al principio pecaba mucho, ¿no? No, es que este tiene una carrera y el otro no. Es que este tiene un máster y el otro no. Los títulos tampoco te van a hacer 100% fiables. O sea, puedes tener estudios, pero después querer cobrarlas a todos, ¿no? Entonces, es por la persona en cuestión, ¿no? Entonces tú ves que esa persona lleva una trayectoria seria y tú dices, oye, pues de este me puedo fiar. O de repente te llega otro o otra que tú no sabes de dónde sale y lo que ves son de sus fuentes, vídeos abriendo la boca, sorprendido, sorprendida, gritando a pantalla porque supuestamente la entidad le ha movido la silla. Pues dice, pues no sé qué fiarme, ¿no, tío? Te entiendo. Vámonos con el tema de la psicofonía, Richard. Me has pasado algunas que vamos a poner ahora, pero ¿tú cómo definirías una psicofonía? ¿Es verdad que se captan voces de algo o de alguien? ¿Cómo va eso? Es que yo por mi parte, tío, mira, sí que es verdad y siempre lo diré, hay muchísimos estudiosos de la materia que han sacado incluso obras enteras dedicadas a la psicofonía. Y para mí es lo que te he dicho antes, tío. No tenemos una base científica y que estemos todos de acuerdo que es una psicofonía realmente. Porque si nos basamos en lo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Para que un sonido sea perceptible debe ser una especie, ¿no? de ráfaga que rebota en ciertas materias físicas que generan una vibración y eso al final pues genera un sonido que es perceptible a nuestros oídos tal y cual y se transmite al cerebro. Bueno, si partimos de la base física, lógica, racional, ¿cómo captas un sonido que no es una, digámoslo así, no una corriente de aire que vibra en ciertos elementos físicos y genera eso, una especie de reacción en nuestros oídos porque es algo perceptible, pero la grabadora sí lo capta, por ejemplo, y yo no? Entonces es algo muy complejo. Nosotros como base siempre decimos que en la parapsicología, ¿no? Siempre se dice que, bueno, lo que es una grabación psicofónica pues es la voz de una entidad intentando comunicarse contigo y ya podríamos entrar ahí a valorar si es una psicofonía, una parafonía, también hay gente que las describe de psicofonía A, B y C según, ¿no? Si la psicofonía es más clara, menos clara, es más una voz más eléctrica, ¿no? Con cierto ritmo a la hora de responder, o si es una voz como tú y yo, que se entiende el tono, el timbre, la intencionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Más el lenguaje no verbal, que yo eso lo veo muy interesante dentro de lo que es la comunicación auditiva. Entonces, ya te digo, es muy, muy complicado y incluso describirte que es una psicofonía sin que todos aquí no nos matemos, porque ya te digo, Pedro Amorós, si no me equivoco, tiene un pedazo de libraco, donde habla de la psicofonía. Nabel del Misterio, ¿no? Era su canal de YouTube o algo así. Sí, tampoco es más mi pareja la que sigue vale. a este hombre, Pedro Amorós. Sí, sé quién es. También está Antonio Pastor, que también tiene sus teorías, tiene sus libros. Después lees a los Warren, Eddie Lorraine, no las películas, siempre digo lo mismo, no fiarse de las películas de Hollywood, lees los libros de estos dos. Ellos también describen lo que para ellos son las psicofonías, y ahora tú con tantos libros en la mano, tanta gente hablando, Iker Jiménez, que no lo sé, pero seguramente tendrá también su opinión. Claro. Y ahora ponte de acuerdo con cada uno y a ver quién tiene razón y quién no lo tiene. Ese es el problema que tenemos en el misterio. Que cada uno tiene una definición, ¿no? De la psicofonía. Ahí está, y tiene sus propias teorías. Ojo, que no estoy diciendo que no sean válidas. Cada uno tendrá la suya y cada, como se dice, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Y a mí me pasa igual, yo tengo mi forma de ver las cosas también, que a mí me funcionan, no te tienen por qué funcionar a ti. Pero ojo, no por ello tenemos que estar los dos enfadados, enfrentados, claro. Porque tú no dices la verdad y yo sí.
como te dije antes, mientras tengamos un sentido común más o menos válido, una especie de conciencia limpia de que estamos haciendo algo serio y no show, por tu teoría y la mía, a lo mejor ninguno de los dos tenemos razón y si las combinamos, ahí sacamos algo en claro, que eso también es muy interesante. Claro. ¿Has tenido alguna psicofonía que te haya impactado de verdad? Pues, ¿qué decirte? Yo creo que todas las psicofonías que saco para mí son impactantes, porque de por sí no deberían sonar. O sea, es que no deberían estar ahí. O sea, pienso que eso, tío, que todas tienen su belleza, su misterio, su misticismo y no te puedo destacar ninguna en concreto. Si es verdad que a lo mejor se me vienen a la cabeza las que más uso en las rutas, porque a lo mejor son las más impactantes, pero ya te digo que muchas veces lo que es más impactante para el público o los turistas que suelen venir a mis rutas no siempre tienen que ser las que realmente más te lleguen a ti como investigador. Yo, por ejemplo, es verdad que uso mucho una psicofonía, bueno, que en verdad es una parafonía, ¿no? Si nos ponemos más técnicos, que realmente la captó un señor sin querer, que es la parafonía esta de Lola. Lola, ¿verdad? Te veo mirando mucho para el lado, no está la Lola ahí contigo, ¿no? No, tengo a la gata aquí conmigo. Ah, vale. Y esa parafonía es tremenda, ¿no, tío? El poder escuchar el audio en bruto y después poder analizarla es tremendo, ¿no? Pero ya lo que viene siendo... El caso de Lola a mí me impactó dice, mucho, ¿no? cuando lo contaste. Ahora vamos a hablar de... Sí, ese caso es muy interesante y después tiene muchas variables, muchas tangentes, no sabes tú realmente cómo puede acabar la cosa o cómo ha acabado, ¿no? Pero después si hablamos de psicofonías propias, ya te digo yo que por ejemplo lo que viene siendo en el trabajo de campo, pues hay algunas que la casa de los Henry en Puerto Real, ¿no? Donde ahí hemos captado muchísimas voces que incluso he llegado yo a escucharlas, cosas que no me hacen ni puta gracia porque yo siempre diré que yo me dedico al misterio, pero no quiero ser sensitivo, ¿vale? O sea, yo quiero tener el botoncito, el botoncito apagado, ¿vale? El botoncito apagado porque eso es una cosa que siempre está encendido, el que lo tiene, el que es sensitivo. Y yo no quiero estar 24/7 rodeado de entidades pidiéndome favores, tío, de ayúdame o comunicar esto. Yo me dedico a esto, como digo siempre, por hobby, por pasión, pero no creo que se pueda sacar nada de esto para vivir en nuestro plano. Y así hay unas pocas, tío. En la casa de los Henry, como te he dicho, en Puerto Real, el cortijo de Pérez Lío, en Jerez de la Frontera, también hay algunas muy interesantes. O sea, hay algunas muy curiosas, la verdad. Vale, vamos a poner algunas de las que me has pasado, ¿vale? Para poner un ejemplo. Por ejemplo, esta, por ejemplo, ¿en qué ciudad nos encontramos? ¿En qué ciudad nos encontramos? Jerez, es que lo dice claro, ¿eh? ¿Puedes decirnos en qué año fallecí? Increíble, como dice Jerez, muy claro esta, ¿eh? Además que son de las rutas. Ah, estas son de la ruta con gente, ¿no? Que eso es más complicado todavía, tío. Wow. ¿Experiencia en el mesón, por ejemplo? Esa está muy bien, la línea. ¿La niña? Es la línea. Ah, la línea. Es la línea de la voz externa, no integrado. A ver, sí. ¿Puedes activar otro aparato que no sea la pelotita? Perdón, Activa otro dispositivo, no me tengo que sea una entidad.
Aquí vemos como unas luces, ¿no? Que se encienden y se apagan. Y son medidores de decibelio. Sí. ¿Y aquí qué está pasando, Richard? Esa parte, si no recuerdo mal, estábamos haciendo varias pruebas. Yo siempre lo digo, ¿no? Las rutas, ¿no? Nosotros hacemos lo que tú dices antes, lo de Jerez, ¿no? O sea, nosotros hacemos ahí pruebas psicofónicas realmente y punto. O sea, es decir, intentamos captar el sonido. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tú te vas a investigar a lo que la gente dice ahora el barro, el trabajo de campo de toda la vida, Sí. ahí tienes que hacer varias pruebas al mismo tiempo. O sea, nosotros en ese caso, si no me equivoco, estábamos utilizando lo que vienen siendo sensores de decibelio para ver si había sonido que lo capte el aparato y por eso se encienden las barritas. Y luego también, si no me equivoco, también había bolitas de suelos que son sensores de tacto, de físico. En el momento que detecta como algo lo mueve, Sí. empieza también a brillar, ¿no? Y al mismo tiempo pues estamos haciendo pruebas tanto de vídeo, por eso es un vídeo, y audio, para intentar captar psicofonía. E intentamos con todo eso que si se graba una voz, haya también pruebas que acrediten que en el momento que se escucha una voz, se escucha algo, sea también captado de otra forma. Es decir, que no sea solamente una posible respuesta, sino que al mismo tiempo se corrobore con otra. Claro. Porque si realmente hay una entidad hablándonos o cerca de nosotros, recordemos que nosotros nos basamos en la ley de la termodinámica. Es decir, la energía ni se cae ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si una entidad está cerca de nosotros, generando actividad, respondiendo, lo que sea, eso genera unas alteraciones en el campo electromagnético que, por ejemplo, el sensor que te explicaba antes, que es de tacto, no hace falta el tacto per se, o sea, que alguien lo toque. Simplemente, al ver esa subida de tensión, el aparato automáticamente se enciende y provoca ahí un fallo y se enciende. Que eso no debería pasar con frecuencia, pero si estamos en ese momento de, oye, pues en el momento que se enciende ese aparato, hemos captado una voz, oye, pues puede haber ya una correlación y podemos apoyarnos en más pruebas. Si además de todo eso, en ese vídeo, que lo dudo, estábamos en silencio, que creo que ahí estábamos con la PSB, una BBC, o había gente haciendo preguntas. Entonces las barras de sonido sí es verdad que es normal que se esté activando, pero tú imagínate que estás en silencio, que tú no escuchas nada. Se enciende ese aparatito, se encienden los decibelios y al mismo tiempo captas una psicofonía. Oye, pues ahí tendrías más base, ¿no? Para defender que tienes una prueba real. Claro. Es lo que digo. Lo que nosotros hacemos en la ruta es una demostración. O sea, nosotros ponemos la PSB, la VBCN, lo que sea, y con eso y un móvil se graba. Pero es que cuando tú vas a investigar al terreno, no haces eso solamente. Haces eso, pero lo combinas con otros aparatos para tener más justificación y decir, pues sí, en este momento exacto que a través de la PSB se escucha una voz o tal, en ese momento pues el sensor de movimiento se enciende, se escucha un golpe o hay una especie de actividad dentro de los parámetros de la K2 o de la REMPO o de lo que sea. Y así pues sacamos todavía más justificaciones de que es algo inexplicable. Claro. No vea el estudio que hay detrás de una de esto paranormal, ¿eh? Claro, es que ya te digo, la gente se queda con lo bonito, ¿no? Que es el resultado final. Claro, pero trae un has trabajo. podido reproducir. Pero yo te digo yo que, por ejemplo, lo que has dicho tú antes, la experiencia del mesón, allí en la línea, esa experiencia duró, si no me equivoco, 3-4 horas. Y al final lo que te pasa ha sido un fragmento de 30 segundos. O sea, que imagínate el tiempo que se tarda en conseguir un resultado que nos convenzca, porque eso es otra. Nosotros captamos muchos posibles resultados, pero muchos se quedan por el camino y se descartan. Claro. Y dice, no, esto
esto tiene una explicación. Y pues en este momento esta persona o este compañero estaba haciendo tal y seguramente sea él, ¿no? O sea ella, o sea una pizza nuestra, o alguien que en ese momento bostezó, tosió y después supuestamente, ¿no? Aquí está la prueba, pues 5 segundos después esa persona dice, he sido yo. Porque es una cosa que siempre decimos, si alguien hace ruido sin querer, incluso que lo diga. Y oye, pues resulta que la psicofonía se encuentra exactamente 5 segundos antes de que esa persona diga tal. Pues se puede descartar perfectamente, porque es ella, esa o esa persona la que ha provocado la sospecha de posibles pruebas. Entonces, hay muchas que se quedan por el camino, entonces al final de 2, 3, 4 horas te quedas con 30 segundos, un minuto como mucho. Claro. Vamos a poner una más y ya pasamos a lo siguiente. A ver. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué es lo que te ata a este lugar? ¿Puedes explicarme, por favor? ¿Y qué es lo que te ata a este lugar? ¿Puedes explicarme, por favor? Esto me imagino que será una entidad que está atada ahí, ¿no? A un lugar, como tú dices. Y ella dice que le ata a la familia. ¿Qué psicofonía exactamente es? Porque yo es que no la puedo llegar a escuchar. ¿No la puedes escuchar? ¿Y qué es lo que te ata a este lugar? No. ¿Puedes? Una que tú le dices, ¿qué es lo que te ata a este lugar? Vale, creo que esa puede ser la de Purulleno, ¿no? Entonces. Que dice, son familia. Sí, creo, si no me equivoco, creo que es la del Palacio de Purullera. De todas formas, ya te digo yo que son respuestas dentro de lo paranormal, lo más normal que te puedan decir. Porque siempre es una cosa que digo, ellos no están ahí para tu disfrute. O sea, ellos están ahí por un motivo. Algo los ata. Entonces, siempre que partimos de esta base de no creernos nosotros los egocéntricos del mundo, ellos están ahí porque o bien les ata el lugar, o sea, yo he fallecido, pero esta es mi casa, he vivido aquí los momentos más felices de mi vida y no me quiero ir, o un familiar, o un ser querido, o algo que esa persona le haya dado mucho cariño y le tenga mucho aprecio, como incluso puede llegar a ser una mascota. Entonces quedan anclados a ese sitio. Pero bueno, estamos hablando de entidades que pueden tener ya sus años, vale, totalmente comprensible. El sitio ha cambiado seguramente, o está en reforma, se ha reformado, o está para tirarse porque está abandonado, o ese ser querido ya ha fallecido y no está ahí, ¿no? ¿Por qué entonces siguen atados al sitio o a la persona? Porque no saben que han muerto. Y eso también es algo muy interesante de discutir, ¿no? Y de valorar, porque aquí hay muchas cuestiones que muy poca gente también puede dar una respuesta sólida. Ellos, entendiéndose como entidades, ven el sitio como lo vemos nosotros, o ellos lo ven como ellos lo recuerdan, como cuando ellos vivían, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, muchos trabajos. A mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Sol Blanco, recogiendo muchos capítulos de investigaciones del grupo EPTA, cuando estaba activa, estaba, ahora me sale el nombre, esta pobre mujer que ya falleció, que era sensitiva, se me ha ido el nombre, tío. Aldo Linares estaba también ya, Clara Taoz es la que está también ahora, Paloma Navarrete, la difunta Paloma Navarrete. Entonces, cuando Paloma Navarrete y creo que Aldo estaba empezando, estaban investigando, muchas veces las entidades ven, o ellos así lo recogieron en su estudio, que las entidades ven el sitio como ellos lo tenían en mente cuando vivían. Entonces ellos no ven
el abandono, no ven el sitio como está, no ven incluso que el familiar ya no está siquiera. Entonces ellos creen que siguen vivos y viven en un bucle eterno que no se detiene y no se dan cuenta de que han pasado ya años, décadas o más. Entonces muchas veces las respuestas que nos dan simplemente son esas, que están aquí porque ellos piensan que todavía están en su momento, en su época de vida, que también las hay luego que saben que han fallecido y no se quieren ir, o sea, que ahí sí que sí es donde nos genera la duda, porque yo te planteo, ¿no?, lo de esta gente, lo del grupo EPTA, y tú dices, vale, todas las entidades ven el sitio como ellos lo veían cuando vivían, pero es que hay entidades que saben que han muerto y que ven el sitio como ya está. Entonces esto es porque ellos no saben, al no saber ven como su pasado, pero si lo saben no, y esto cómo se puede confirmar. Entonces, Claro. te deja ahí más preguntas que otras cosas al final. Y tú que has hecho muchas rutas por Cádiz, vamos, más que nada las haces por Cádiz, ¿hay algún lugar en Cádiz que te parece más cargado o tú dices, uff, por aquí me dan más respeto y que otro? Pues a nivel de ruta, te puedo decir que la ciudad que más me sorprendió cuando empecé a hacer las rutas fue precisamente Sanlúcar de Barrameda, porque es una cosa que siempre critico y me autocritico, ¿vale? Que es que los investigadores del misterio de Cádiz, porque yo siempre digo que en la provincia de Cádiz, tío, por suerte o por desgracia, somos cuatro gatos, si lo comparas con otras provincias de Andalucía. Ya no me hablo de irme a Madrid, no, te estoy hablando de la provincia de Andalucía. O sea, Sevilla, Málaga, Córdoba, están minadas de grupos de investigaciones y gente que va por su cuenta. Cádiz, si quitamos a los 4 o 5 TikTokers que están saliendo ahora, investigadores, habemos muy pocos. Entonces, tenemos el problema de creernos que el misterio está sobre todo donde vivimos. Y yo cuando empecé a indagar en la provincia con mi segundo libro, me di cuenta que me había equivocado con el primero, con San Fernando Paranormal. ¿Por qué? Porque si tú lees los 3 o 4 libros más conocidos que hay, y me quito, ¿vale?, que son el Cádiz Oculto, Cádiz Misteriosa, me parece a mí, que de Bautista, y de Cádiz al Cielo, podríamos decir también, poco más, ¿no? O sea, sí, hablan de Puerto Real, el puerto, Jerez, pero hablan de pasada, los principales Cádiz. Entonces, parece que en la sierra, en Sanlúcar, en Rota, en Algeciras, no hay nada. Y estábamos muy equivocados, porque yo, por ejemplo, hice San Fernando Paranormal y solamente hablé de San Fernando. Hay mucho misterio. Y a mí Sanlúcar de Barrameda me impactó bastante, que podríamos hablar también de Algeciras, porque Algeciras todo el mundo dice, es una ciudad de paz. Algeciras está cargada también de misterios, tío, y muchos misterios que ni siquiera los investigadores de allí le echan cuenta, porque allí tienen a Caravaca, que es un gran ufólogo, que colabora mucho en Cuarto Milenio, Fede Badial, otro investigador también, pero parece que en el momento que coge un cierto prestigio, desaparecen de Algeciras y ya no quieren saber más nada de Algeciras. Y hay muchísimo misterio ahí también. Pero Sanlúcar precisamente me impactó, tío, porque yo empiezo en el Hotel Palacio de Arizón, donde se habla de la Dama Blanca, de allí, ¿no? De Diego de Arizón, que acabó con Margarita Cerquera. Y yo yo te lo planteo. Estamos hablando de un caso de leyenda urbana, supuestamente. Pero es que hay archivos, documentos, de que eso fue un asesinato, que hubo juicio. Entonces, leche, es que puede ser crónica negra, más que fantasma, tío. Y la gente, sí, la Dama Blanca, no sé qué, no. Que estamos hablando de un caso real. O sea, ya por ahí empezamos muy impactante.
las paradas que he ido cambiando, porque claro, sabes, que si has venido varias veces, lo comento también mucho, ¿no? Las rutas no pueden ser la misma durante varios años, se tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, Sanlúcar la actualicé este año y, por ejemplo, paramos en el antiguo cementerio de Sanlúcar, que está a 500 metros del hotel. Igual, tío, allí se habla, no sé qué, de unas leyendas y es interesante, tío, porque hay una de ellas, la de el duelo de los burgueses, tío, donde dos se meten después de hartarse de beber y de creerse los amos y señores del mundo, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Antiguamente ese estatus social era mucho más marcado que hoy en día, que sigue siéndolo, ¿no? Pero antiguamente era mucho peor. Se creen con el ser amo y señor de todo y se meten dentro del cementerio con el reto de el que llegue más lejos del cementerio y clave un clavo como prueba de valentía es el que gana. Se apostaban verdadera pasta, tío, de la época. Y resulta que uno de los dos, el más picado, no vuelve. Y tienen que ir a la policía. Claro, a ellos no le va a pasar nada, porque son burgueses, ¿no? Y tienen cierta protección. Pero es que cuando entran con la policía, ya ves tú, llámalo casualidad, llámalo venganza de las entidades por molestarles en su camposanto, el picao se había ahorcado accidentalmente, tío, porque puso el clavo más alto que el otro sin darse cuenta que al mismo tiempo se estaba clavando su propia capa y cuando salta, qué fuerte, ¿eh? Se autoahorca. Accidente, venganza de entidades, no lo sé, leyenda, realidad, aquí sí que hay más dudas que el caso de Margarita, pero podríamos estar hablando otra vez de True Crime, tío, y se cuenta como leyenda, y así te podía seguir hablando de la ruta, y hay muchas leyendas urbanas en Sanlúcar, tío, que son verdaderamente True Crime, porque estamos hablando de, parece que con el tiempo, ¿no? No, porque es que fue en el siglo XIX, siglo XVIII, que ya, como es en el siglo XVIII, siglo XIX, son leyendas. No, perdona, han sido personas y ahí ha habido muertes, ¿vale? Claro. Asesinatos. Y aquí a día de hoy, pues son leyendas, ¿no? Pero porque parece que el tiempo las congela, tal, ¿no? Las enfría un poco. Pero es una ruta para mí que me impacta bastante porque mezclo mucho de lo que he averiguado con el tiempo. Ojo, que ya te digo que cuando saqué el segundo libro, el de Enigma, estos casos la mayoría no los conocía, ya lo he ido conociendo por las rutas. Y eso demuestra aún más todavía o refuerza la idea de que los investigadores que quedamos en la provincia o que somos en la provincia nos miramos en el ombligo y es que mi ciudad, es que la bahía. No, perdona, es que la bahía tiene sus leyendas, muchas de marineros y de sus esposas que se quedan esperando, porque es el tópico, ¿no? Estamos en la bahía y tal y cual, pero también las hay en la sierra, de moros y cristianos. Te vas a Sanlúcar, te encuentras mucho true crime allí, yo no sé qué pasaba, porque aparte de la ciudad de los conventos, como se la conoce, pues allí asesinatos por un tubo. Si te vas a Algeciras, te encuentras un montón de fantasmas de carreteras. Y dices tú, ¿qué pasa en Algeciras, tío? ¿Que las carreteras están malditas o qué? Y si te vas a otras ciudades, tío, te encuentras cosas interesantísimas. Entonces por eso digo que el misterio, aparte de recoger lo que son casos inexplicables, hay mucha identidad cultural. Porque las leyendas que yo puedo contarte de San Fernando son de San Fernando. No las vas a encontrar exactamente igual en Rota, por mucho que sean ciudades costeras, cada una tiene la suya. Y aunque te encuentres a lo mejor casos muy curiosos como el del peje Nicolau o el pez Nicolás que se da en Cádiz y en Rota, que están muy cerca, se cuentan de maneras diferentes. ¿Hay lugares donde tú no volverías? Bueno. Bueno. A ver, hay un sitio que estoy quitándome el miedo, ¿vale? Eso es lo que me refiero. Es un tema que yo
a mucha gente le parecerá absurda. Yo estos temas los hablo con mi psicólogo también, o sea que tenemos grandes debates. Antes te estuve diciendo de colaborar en podcast de psicología, precisamente fue con él. Y es muy interesante, tío, porque cómo la mente humana, o sea, por algo ilógico, dice, no vuelvo más, me cierro, no, ni me lo planteé. Y es una cosa que quiero superar, tío, y es en la cueva de San Francisco, en el puerto de Santa María. Yo es que te digo una cosa, tío, para que tú veas a veces la inoperancia que podemos tener los investigadores. Y es que tenemos en el puerto de Santa María, Jerez, esa sierra de San Cristóbal que está minada de misterio, pero minada. Y habremos rascado la puntita del iceberg. Ahí hay más todavía. Bueno, pues esa cueva concretamente es una de muchas. En verdad son canteras, de donde se extraía ciertos materiales para las construcciones. Bueno, pues recuerdo de estar ahí metido, haciendo pruebas era una experiencia también. Que la experiencia, a diferencia de una investigación, es lo mismo, trabajo de campo, pero en este caso nos rodeamos de clientes que quieren aprender a investigar. Entonces, no dejan de ser investigaciones, pero sí que es cierto que hay muchas personas con poca experiencia. No por ello, yo siempre lo diré, no es que no sean válidas las investigaciones, yo por eso las sigo contando como trabajo de campo. No me gusta juzgar a la gente por su experiencia previa. Entonces, en este caso, tío, nos metimos, venga túneles, hasta ver a dónde llegamos. Hasta que llegamos a una de las pocas zonas que ya no se podía avanzar, ¿no? Y allí decidimos hacer varias pruebas. Nosotros, por regla general, cuando investigamos, las hacemos a oscuras. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta el cuarto oscuro? No, porque se supone, ¿vale? Y esto siempre lo digo, se supone que las leyes de la investigación de la parapsicología, hay compañeros sensitivos que dicen que la luz artificial los asusta, no les gusta a ellos, a las entidades. Entonces, solemos apagar las luces, nos quedamos a oscuras. Tú imagínate, metido en un túnel, que tú dices, te quedas a oscuras en Salina Dolores, la luna, las estrellas, te iluminan. Aquí no, aquí estás a oscuras absoluta. Entonces, había una compañera que decía que sentía unas malas energías. Sí que es cierto que para ser verano, el sitio estaba bastante fresquito. Me acordé mucho del castillo de Santiago, de San Lucas. Y entonces dejamos la cámara grabando, luces apagadas, la grabadora, un sensor de movimiento, una bola de plasma. Como siempre te digo, cruzamos pruebas y en ese momento, tras varias preguntas, yo siento una mano por la espalda, me empujan, me tropiezo y claro, yo pienso, yo es racional, venga, yo hacen cachondeo, los típicos son gente nueva, están empezando, están con la coña. Pero una vez que se encienden las luces, todos estaban en su sitio. Y una de las cosas buenas que tú puedes comprobar en sitios abandonados, y más si son túneles, es que por abandono el suelo suele estar lleno de polvo. Entonces sí, las huellas son fáciles de ver. Y no había huellas de alguien que se hubiera acercado a mi espalda y me hubiera empujado, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí tuve cierta, ya decir, tío, esto me sobrepasa, tío, esto, porque tú, como digo, dices, bueno, las huellas no hay, bueno, una broma, no ha sido, bueno, yo me habré sugestionado, puede ser, no sé. Entonces ya empiezas a rayarte, ya empiezas a caer en el bucle. A vos de pronto no le puedes buscar una explicación racional. Claro, o sea, intento buscar lógica por todas partes. Digo, bueno, si es un sitio donde no tenemos pruebas, pero es que tenemos, ha habido resultados. Entonces, tío, o sea, ese fue el día que te conté antes, que acabé discutiendo con mi pareja, salí muy alterado, unas malas vibras, no era yo.
Y eso es una de las cosas que siempre digo en las investigaciones. Las entidades pueden ser buenas o malas, no porque lo hayan sido en vida, sino porque ellas tienen libre albedrío. O sea, yo realmente, o sea, hay gente que dice, no hombre, es que si se muere, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido muy bondadosa, en el más allá no será. Digo, bueno, hay una alta probabilidad de que lo sea, pero no una norma que diga que deba de serlo. ¿Por qué? Porque el libre albedrío existe tanto en vida como en la muerte. Entonces, una energía puede ser mala o buena según sus actos. Y en estos temas, cuando hablamos de investigaciones parapsicológicas, no sabemos qué entidades nos vamos a encontrar. Entonces, por mucho que tú me digas, no, es que pueden ser todas buenas o todas malas, no lo sabemos. Pero sí que hay ciertos patrones que se repiten con las entidades que se presentan de manera burlesca, de manera, digámoslo así, negativa, ¿no? O que veníamos como comportamiento negativo, donde nos indican que dejan una sensación mala, que dejan un mal cuerpo, porque intentan quitar la energía de los aparatos o de las personas. Y al final, pues, acaba alterando al grupo. Y ese día, no solamente por mi parte, sino por otros compañeros, también salieron muy alterados y no estaban con nosotros en ese momento, porque ya digo, las cuevas esas son enormes, la cantera de San Francisco es enorme, había por donde investigar y muchos salieron de allí de aquella manera. Wow. O sea que ahí todavía tiene motivo, por así decirlo, para volver. Pero claro, pero es lo que yo te digo, o sea, hay muchos sitios donde nos hemos topado con entidades negativas, ¿no? Por ejemplo, el Cortijo de Pérez Lío, en Jerez de la Frontera, también tiene una entidad un poquito nociva. La Casa de los Henry, a nuestra compañera sensitiva, la que lleva con nosotros desde el principio, que se fundó el grupo de investigación, tuvo también un momento muy negativo donde la energía la incitaba a que saltara por la ventana, estando ya en la segunda planta. Entonces, hay una serie de entidades muy nocivas, ¿no? Que te invitan a volver. Lo que siempre digo es que el cine ha hecho mucho daño. Se piensan que tú, por mucho conocimiento que puedas ir adquiriendo a lo largo de tu vida, no vas a ser un Ed Warren ni una Lorraine Warren de la vida. Que por cierto, vuelvo a decir lo mismo, no ves la película, lees los libros. Ellos mismos afirman que en muchos casos no pudieron ayudar a nadie, porque no siempre las cosas salen, no tenemos autoridad sobre las energías. Entonces muchas veces se piensa que nosotros vamos, llegamos, contactamos, limpiamos y nos vamos, que eso es lo que se debería de hacer. Que luego están los que se flipan y te montan ahí un pentagrama, invocan entidades, pero ¿para qué? La idea es saber lo que hay y ayudar si podemos, no atraer. ¿Por qué quieres hacer eso? Por el show, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a saber qué es lo que hay. Intentamos ayudar, porque muchas veces no se consigue. Y en estos casos, sobre todo donde hay energía negativa, no voy a decir bajos astrales porque ya sería aquí flipar, ¿no? Y decir que hay demonios directamente, ¿no? Para que se entienda. Energías negativas, personas malas. Y oye, sería interesante poder ayudar y saber por qué son así y qué necesitan. Pero ya te digo yo que ni tenemos autoridad para que nos respondan, ni tenemos autoridad para que nos digan la verdad. Y a lo mejor ni quieren ayuda, simplemente quieren putear. ¿Por qué? Porque ya te digo, es libre albedrío. Pueden, y si quieren, ¿por qué no lo van a hacer? Entonces, por eso te digo que son sitios que volveríamos, obviamente, pero que no siempre vamos a salir diciendo, este sitio está limpio, ya podéis entrar sin peligro. Hablando de lo que tú has dicho ahora, de entidad demoníaca y demás, una vez en la ruta de San Fernando contaste que hubo un caso
de una casa donde había una entidad negativa, como tú dices, pero con cosas paranormales de garras, olor a azufre y todo eso, me acuerdo yo. Además que ya, no sé si decir por suerte o por desgracia, no es el único caso de bajo astral confirmado en San Fernando. Hay dos. Entonces, sí que es cierto que el último que hablo en el segundo libro, hay dos. De ese, sí, ya hay dos, porque el otro está ligado a una especie de tótem, de objeto que el padre se encuentra pescando o mariscando, no me acuerdo exactamente, por San Fernando, por las marismas. Perdón, no te preocupes. Y él se lleva el objeto a la casa, y aparte en la casa también la familia era bastante numerosa, y las hijas, algunas de ellas eran muy aficionadas a la Ouija, y en fin, se liga una cosa con la otra y se lía parda, ¿no? Como se suele decir rápido y feo. Pero el caso que tú cuentas, ese me apasiona, porque primero, fue de los primeros casos, por no decirte el primero, donde encuentro un bajo astral que me llama mucho la atención, además en mi ciudad. Segundo, yo hablé brevemente de ese caso en mi primer libro, y ya en el segundo, que no tenía nada que ver, ¿sabes? Salía San Fernando, pero muy por encima, porque el libro de Enigma es para la provincia más que nada. Contactan conmigo para que actualice la información. Tengo la suerte de conocerlos en persona, a 2 de los 3 hijos de esa historia, y luego, cuando ya por fin tengo toda la información y se publica el segundo libro, San Fernando Paranormal 2, bueno, que sería el tercero en total, vienen a la presentación incluso de San Fernando familiares de ese sitio a contar aún más cosas, y tal es el punto que tienen un canal de YouTube donde hablan, entre otros casos de la familia, de ese caso en concreto de la casa. Qué fuerte. O sea que es una familia que me enorgullece mucho, porque no te tira hate, no te dice esto es mentira, no son colaboradores, no, al contrario, son colaboradores, quedan contigo, te cuentan las cosas, son abiertos, admiten lo que había. A mí me han llegado a amenazar, tío. ¿Amenazar? Sí, o sea, porque pasan cosas, tú las escuchas, empiezas a indagar y no gustan que tú sepas ni que cuentes, ¿sí? En cuanto... Pero familiares te han llegado a amenazar. De este caso en concreto no. Te hablo de otros casos. Ah, de otros casos, vale. De los que no he podido hablar porque los testigos, los protagonistas, los que quedan, no quieren que se sepa, lo que buscan es que se olvide y punto. Entonces, a mí me han ido a llamar mis jefes o lo que sea de Ruta Misteriosa a decirme, mira, oye, nos han llamado tal, que quiere hablar contigo, que está muy enojado, que tal, que yo te recomendaría que la quitaras porque dice que incluso tomaría acciones legales, o sea, de colarse en una ruta mía. O sea, hay casos muy peliagudos donde no se puede entrar. Pero en este caso en particular me fascina tela porque, como digo, no es digámoslo así, el caso de San Fernando que más me atrae, porque siempre diré que el que más me atrae es Marina Dolores, ¿no? Pero este caso le tengo mucho cariño porque es de los primeros casos que encontré de demonología, y después la familia es lo más encantadora posible, colaboran un montón y hasta tal punto que hasta ellos mismos están con sus proyectos contándolo, tío. Qué increíble, porque
Bueno, quien quiera saber la historia puede comprar su libro, que está ahí la historia de... ¿No? Richard, está, Sí, está en el libro. Está tanto lo que es los primeros datos que encontré en San Fernando Paranormal y ya luego bien desarrollado y escrito en San Fernando Paranormal 2, pero vamos, brevemente, a ver, también pueden venirse a la ruta de San Fernando y lo cuento. Y también lo puede ver, claro. Pero que brevemente, si quieres, de manera resumida, el caso se remonta a inicios de los 2000, cuando una familia de 5 miembros, los 2 padres y 3 hijos, adquieren una casa en pleno casco, vamos, calle Real, vía principal de San Fernando, en la calle Galiano, muy cerca de lo que es la Plaza del Carmen, y la casa era muy antigua, la casa antigua que había estado cerrada mucho tiempo y bueno, los hijos pues no la querían, había pertenecido a sus padres que habían ya fallecido y la vendieron muy barata. Entonces la familia esta, que tenía un capital ahorrado para esto, adquiere la casa y empiezan las reformas. Al principio todo bien, hasta que en lo que viene siendo una de las terrazas la pican pared y se descubren que hay una pared falsa, donde está tras esta una virgen, la figura de la virgen incrustada en la pared, y ellos recordaban unas letras como en latín, pero no saben exactamente qué decía ni nada, y flores secas. Entonces no sospechan nada los padres ni nada, simplemente que bueno, la pared falsa no se va a reconstruir, la virgen se va a tomar por saco y la terraza se pone más grande y más interesante todavía. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de eso, ya luego se dan cuenta a posteriori, no en ese momento, que empiezan a ocurrir una serie de fenómenos en esa casa, muy ligados a la demonología, porque hay que saber que una entidad física, no del bajo astral, no demológico, no un demonio, tiene una serie de patrones que no se dan en esos casos. Una entidad negativa, por muy mala que sea, te puede intentar hacer la vida imposible, sí, pero ni trae un olor a azufre, ni llega a tener tanta, digámoslo así, facilidad de hacerte daño directamente, que no por accidente, que sí te puede plegar una silla o digamos una escalera para que tú te caigas, puede intentar hacerte daño empujándote, puede manifestarse de diferentes formas para hacerte sentir miedo o amenazarte, ataca de manera más directa a los animales hasta que acaba con ellos. Ese caso me impactó cuando lo contaste, la verdad, muchísimo. Siente muchísima animadversión también por símbolos que se podían considerar religiosos, como es el vino con la sangre de Cristo, y acabar con tu colección de botellas porque sí, porque puedes, el olor nauseabundo que atrapa, la pérdida de personalidad, ¿no? Acabas convirtiéndote en alguien que no eres realmente porque estás bajo el influjo de esa entidad. Entonces hay una serie de patrones, tío, que por mucho que una energía sea muy negativa, sea una energía que diríamos que es mala persona, no pueden llegar a ser. En este caso sí que lo hacía. Al final, ¿qué provocó todo esto? Pues que en 9 meses, 11 meses, no me acuerdo exactamente, no llega al año, esa familia se va de malas maneras. ¿Por qué? Porque primero, el dinero ya lo han perdido, la casa está comprada y las reformas estaban a empezar. Entonces, se van, la malvenden, porque tú cuando estás así, que ya la familia por último dormía en la misma habitación, todos juntos, ya no puede más, tú te quieres ir de allí lo más pronto posible, así que la casa la pones a precio baratísimo. Por eso siempre digo en la ruta, tened cuidado cuando os mudáis, que la casa es muy barata y la casa es amplia y está muy céntrica, algo tiene que tener. Hoy en día una casa barata es muy rara. Entonces, en este caso ellos la malvenden,
se van a una casa de alquiler más pequeña que la que tenían al principio, que era de donde venían, pero con tal de librarse de eso, lo hicieron. Que yo cuando lo conocí a los testigos, les dije, habéis tenido muchísima suerte, porque si lo basamos en los escritos de Ed y Lorraine Warren, cuando hablan de bajos astrales, por regla general, las familias afectadas, cuando se iban de sus sitios, la entidad demoníaca se iba con ellos, porque se solía pegar a alguien de la familia. En este caso, lo que nos da a entender es que la entidad negativa realmente no quiere que haya nadie en esa casa. No sabemos por qué, nunca se investigó, ni se tuvo ganas, así que es una cosa que siempre se quedará ahí. Si claro, a día de hoy sigue estando, no está, alguien ha vuelto a poner la Virgen en su sitio. Así que si os encontráis una doble pared con una Virgen, no la quitéis de la casa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo no la quitaría. No, a ver, yo o no estoy metido en el mundo del misterio. Yo pienso, pero claro, es que a todo lo pasado, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pero no sé si yo me encontrara algo en una doble pared, yo primero antes de tocarla me preguntaría, ¿qué hace eso ahí? ¿Por qué está ahí? Después de esto. Y que me cuenten exactamente de la historia de eso ya, ¿qué pasa aquí? Desde luego. Y eso está en tu libro San Fernando Paranormal y San Fernando Paranormal 2. Claro, ya en el 2 tuve la suerte, tío. Como te digo, es una familia encantadora, no puedo decir nada malo de ellos. Y se sentaron conmigo a hablar y se llevaron ahí la tira de tiempo, hablando ahí los tres. Y pude documentarlo. Es más, que me hizo gracia porque es que yo no los buscaba. Vinieron ellos a mí. Porque claro, yo en la ruta, cuando todavía no tenía esta información, contaba lo que sabía. Y lo que sabía era muy, muy, muy breve. Y a veces incluso con la distorsión que hay a veces en las redes sociales. Y tal, entonces ellos vinieron para que yo contara la realidad, para que se supiera exactamente lo que ahí ocurrió y se supiera exactamente todo. Bueno, la vida está que ahora mismo son ellos mismos los que van hablando del tema, incluso de otros casos de la familia, pero es interesante este tipo de testigos, tío, porque como te digo, hay de todo. Desde el que te busca para que no hables ni cuentes ni pío y te voy a buscar las cosquillas para que te calles la boca, hasta los que te vienen, te ayudan y te dan todas las facilidades del mundo. Claro. Y el otro caso que me dijiste de San Fernando de demonología, también en tu libro San Fernando Paranormal 2. Ese es muy interesante porque es un caso que prácticamente estaba ya olvidado, casi sepultado. O sea, es lo que yo siempre digo con estos temas. La parapsicología tiene esos defectos. Es algo que se transmite de manera oral o que tú vives, y como tú no lo transcribas, no se lo cuentes a alguien y te lo calles, al final se acaba perdiendo. Claro. Entonces, este caso es mucho más antiguo que el caso que hemos hablado de la calle Galeano. Tanto es así que ya de por sí me costó que se me contara el caso, por poder informarme, y además con muchas ya lagunas, ¿no? De exactamente qué calle era, donde exactamente sé por la zona, en la zona, ay, que ya como llevo 3 años en arco, tío, muchas veces se me olvidan ya los nombres de las barriadas, pero para que nos entendamos y la gente que los vea, lo sepa ubicar, más o menos está tirando por donde se encuentra la avenida Cayetano Roldán, los edificios esos antiguos que están a mano derecha ya, tirando como para lo que viene siendo la rotonda del puente que tira ya para la casería, toda esa zona de pisos antiguos. Por ahí, ¿vale? Se ubica la historia. Entonces, la familia, en principio, como digo, humilde, padre que se dedica a la pesca o al tema de coger que si marisco, tal y cual, coquina y eso.
Y resulta que en una de esas se encuentra un tótem, una especie de ídolo, se me describe, de madera. Ujú. Entonces, el hombre no sospecha nada, además no lo encontró. Oye, mira, aquí hay una figura flotando. No, por lo visto estaba bien guardada en una caja. Y al mismo tiempo, sin que ellos lo supieran, sus hijas, creo que eran 2 hijas y un hijo también, el hijo menos, pero las 2 hijas estaban muy metidas en el mundo del esoterismo, practicando la Ouija. Entonces, ellos creen, como lo de siempre, a todo lo pasado, ¿no?, que el tótem y esa fascinación de sus hijas por la Ouija estaban ligados en esta actividad paranormal que sufrió la familia. Y volvemos a lo mismo, que si mal olor. Aquí sí hay temas también de ectoplasma, es decir, la materialización de la energía. El tótem en algunos momentos parecía que emanaba de él una especie de elemento viscoso de color verde, que cuando se limpiaba parecía que se había ido, pero una vez que se devolvía la pieza a su lugar donde estaba expuesta, ese elemento viscoso volvía. El tema del mal olor, el tema de la manifestación de la entidad de diversas formas, desde una especie de anciana que incluso llegaba a agredir a las hijas, dándole del pelo, tirándole los pies en la cama, haciéndole daño físico, hasta representación más infantiles para atraer al niño, que creo que era el pequeño, y después pues la asustaba, le hacía daño, en fin. Empezó a realizar esa energía, una serie de cosas que al final pasaba lo mismo, la aislaba del resto de su familia, porque ya te digo yo, lo más grave que te puede hacer una entidad demoníaca, obviamente el daño físico, es aislarte, dejarte solo, que nadie quiera ir a tu casa porque te tenga miedo, porque no quieran saludarte, no vaya a ser que se le pegue. Entonces el factor psicológico en estos casos es bestial, tío, y tienes que intentar mantenerte siempre anímicamente de pie, porque si no te destruye. Entonces, en este caso se me cuenta que sí que hay una, digámoslo así, interacción tanto de, digámoslo así, personas esotéricas que intentan ayudar a la familia, como incluso de religiosos de la Iglesia Católica. En la otra familia, el caso anterior, por ejemplo, se me contó que no quisieron ayuda. Ellos querían irse de la casa, pero en este caso no se podía, porque recordemos, era una familia humilde, que seguramente estuvieran en una VPO, que no querían o no podían irse. Entonces, tras pedir ayuda, se dice que la cosa se calma una vez que aparece esa figura religiosa que ayuda y bendice la casa, y les pide por favor que el tótem, la pieza esta de madera, se vaya del hogar, porque era la que supuestamente portaba todo el mal, ya que incluso, como te dije, manifestaba ciertos elementos como puede ser el ectoplasma. También me llegaron a comentar que brillaba, que se cambiaba de sitio, en fin, solo, ¿vale? Entonces había ciertos fenómenos que no eran normales. Y el padre, según cuenta, esto ya no se acuerda él exactamente, decide volver con su barquito, su barca de madera, a la bahía, pero no sabe exactamente en qué punto fue. Mete otra vez la figura en una especie de caja con una piedra y la hunde. Y se olvida, no se acuerda dónde exactamente dejó la figura. Y según, tras que se bendiga la casa y se haga allí una misa y la desaparición del tótem, las cosas se calmaron. Qué fuerte vamos, para hacer un cortometraje, vamos. Es que brutal. Sí, o sea,
Lo fuerte es que bajo nuestra bahía ahí tenemos un tótem maldito, tío, que a lo mejor sigue estando la figura ahí, ¿eh? Sí, vamos, básicamente si la han hundido es que tiene que seguir ahí. Eso. Yo no animo a nadie que la busque, ¿eh? O sea, si después hay efectos colaterales, a mí no se me echa la culpa, yo solamente cuento la historia. Y eso está en tu libro, San Fernando Paranormal 2. Sí, pero fue un caso que me gustó mucho también porque, aparte de que se me demostraba de que ya había dos casos, ¿vale? No solamente uno, de bajo astral en San Fernando, me llegó casi a última hora. Qué fuerte. Bajo la bocina, ya como quien dice, y pude recogerlo. También es verdad que tenemos la suerte, que lo queremos llamar así, que no solamente hay manifestación del bajo astral, también lo hay del alto astral. También se supone que en San Fernando un ángel interviene en el accidente de una pequeña que vivía en una segunda planta y por juegos de la pequeña se acaba cayendo por la ventana. Entonces la madre, que ve todo el percal, cuando se acerca ya no puede agarrarla y se piensa que la hija se ha matado, iba de cabeza para el suelo. Pero por suerte, cuando mira, la niña está en el suelo, pero tranquila. Entonces cuando va a hablar con ella rápidamente, le dice la niña que cuando se estaba cayendo de cara, alguien la coge entre sus brazos y la pone delicadamente en el suelo. La niña realmente no tiene ningún rasguño, no tiene nada, y la madre se piensa que se lo está inventando todo, que ha tenido una potra de la leche, que aquí, aparte después la niña sí que sufrió daño físico, la madre la molió a palo, o sea, por lo que había hecho, o sea que el ángel ayudó el ratito que le ha caído, después ya no. Entonces, claro, a la niña le quitaron la idea de la cabeza de que eso no era así, y que había tenido mucha suerte y que no volviera a hacer la tontería de ponerse a jugar a la ventana. El tiempo pasa, la niña crece, el tema del ángel se olvida, la niña se va a estudiar, ya no es niña, ya no es una mujer, y consigue trabajo y se independiza. Y cuando vuelve al paso le ha pasado años de eso, la familia le había respetado la habitación, había dejado la habitación como ella la dejó mientras vivía ahí. Entonces cuando a los años pasa y esa mujer ya entra en su habitación, donde ella había estado de pequeña, ve sobre la cama una enorme pluma blanca, y al verla recuerda la historia del ángel, y es cuando cae en la cuenta de que esto pudiera ser una señal para que, oye, su historia no fue una mentira como se hicieron creer, y que realmente hubo algo ahí. Y cuando se lo dice a sus padres, si habían hecho una broma o le habían puesto eso ahí a posta para reírse de ella o lo que sea, los padres dicen que no, que ellos no habían hecho nada, que era eso que tenía en la mano, y que se dejara otra vez de tonterías, que ya era muy mayor para volverse a poner con el mismísimo tema del ángel, y que se olvidara de las pamplinas. Entonces, por la reacción que tomaron sus padres, ella cree que no es mentira, que fue real, simplemente y llanamente que los padres pues no quieren saber nada de estos asuntos. Y ahí también lo recojo en el libro, oye, porque sí, está muy guay tener los casos de demonios, pero oye, también hay alto astral, ¿vale? No nos olvidemos. Claro. Pues bueno, Richard, yo creo que, bueno, de esto podemos estar hablando horas, y salen temas, y vamos, porque hay muchas cosas. Para terminar, Richard, si tuviera que darle un mensaje a alguien que es curioso, que le incita mucho el tema este paranormal, que quiere hacer psicofonía, que quiere hacer investigaciones, ¿qué le diría? Tenga cuidado, que el que entra no sale.
Como te digo, yo empecé por un reto. Oye, existe el Cádiz oculto, ¿por qué no hacemos algo de San Fernando? Deja de escribir novelas de terror y escribe cosas de verdad. Que después puedo decirle a esa persona que bueno, él creerá lo que tú quieras, pero no todo el mundo se piensa que esto es de verdad. Entonces, yo empecé por eso y en parte porque también me movía un poco la curiosidad de saber si yo era capaz de contactar con mis difuntas abuelas. Porque además con una de ellas siempre me quedó ahí la cosa de si hice bien en el final de sus días y tal. Y al final me quedé. O sea, yo venía por un pique y por unas dudas y me he quedado porque esto engancha, tío. O sea, esto es una cosa que, aunque te parezca muy monótono, aunque parezca muy repetitivo, aunque haya noches donde no hay nada paranormal, ¿vale? Pero son unos ratos, tío, que yo no cambio, porque es otra cosa que también defiendo, ¿no? Antes hemos hablado del misterio como defensa del patrimonio y la identidad cultural, y también creo que hay que hacer una defensa, o al menos nombrar y destacar el valor social del misterio. Tú puedes investigar solo. Conozco casos de gente que yo te digo una cosa, ni así lo haría, que se meten 2 whiskazos y se van en medio de la sierra de aquí de Cádiz a investigar solo de noche. Yo eso tampoco lo veo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de veces vas acompañado, tío, y pasas mucho tiempo con esas personas y al final acabas estableciendo unos vínculos muy bonitos. A veces puedes discutir porque esto es así, porque esto es así, porque yo he escuchado, porque yo he visto, pero hay muchos momentos que tú ahí dices, wow, tío, eso merece la pena. Y aparte, también turístico, ¿no? Yo, si no me hubiera metido en el mundo de la parapsicología, quizás nunca hubiera visto los acueductos que visité hace poco, las canteras de San Francisco, el rancho La Bola, en fin, un montón de sitios que me hubiera perdido, tío. O sea, y eso lo he visto y conocido gracias al misterio. Entonces, a alguien que quiera empezar en el misterio, por un lado le diría que esto, tío, es algo, si lo haces en compañía agradable, con gente simpática o amigos, no tal y cual, o incluso, aunque no sean amigos en ese momento, después se puede establecer unos lazos de amistad que tú no lo veas venir. Pero aparte de todo eso, tío, el que se dedique a esto, el que se quiera meter a esto simplemente como yo, vamos, por hobby, por dedicación, por pasatiempo, por pasión, lo que sea, que lo haga desde el respeto, que lo haga desde el cariño, que lo haga desde la verdad. O sea, hay ciertas cosas, tío, que también hay que criticar, no solamente el postureo, la falsedad, ¿no? de las pruebas. Porque a lo mejor para mí son falsas, pero esa persona que nosotros pensamos que está fingiendo para ganar like, a lo mejor se lo cree. Y para él es verdad, y ha vivido la película de su vida. Pero también está la otra faceta menos conocida, que es la de aquellos investigadores, por decirlo de algún modo, que van a los sitios, que encuentran documentación, que eso lo he visto con mis ojos, tío, que han encontrado documentos antiguos del que vivía allí o de lo que había allí y le han metido fuego. Y porque tenían frío, digo yo, tío, en serio. Y o se han meado encima, también lo he visto, muy desagradable. O yo qué sé, de repente dicen que sienten algo detrás de una puerta que está trancada o no se abre y se dedican a dar golpes y a tirarla si hace falta abajo, porque detrás de esa puerta hay una entidad que está pidiendo ayuda. Y yo, vale, pero tienes que cargar el patrimonio, tío, tienes que empezar a destrozar la puerta, la pared, todo lo que haga falta, porque eso también lo he visto. O que no les vale el hecho de grabarse y hacerse fotos, quieren que deje su marca en el sitio, entonces tienen que dejar un graffiti, tienen que dejar una pintada, o se tienen que llevar un objeto, porque si no, a ver cómo monto mi museo de los horrores o mi museo de lo paranormal. Yo, claro,
que llevarte un jarrón, llevarte unos papeles oficiales de alguien que vivió allí o llevarte no sé qué, vas a abrir un museo tú con eso, ¿no? O sea, claro. Entonces, si tú vas al sitio, tú investigas, socializas y lo haces todo guay, y yo, pues bienvenido sea, uno más, y que sepas que por mi parte siempre vas a tener la mano abierta. Ahora, si vienes con malas intenciones, vienes con ganas de destrozar patrimonio o con ganas de dejar tu huella para la inmortalidad y llevarte cosas como si fueras un cleptómano, pues tío, no venga. Claro, claro. Al final es como todo, ¿no? Como todos los mundos. Hay que tratarlo con todo con cierto respeto, como tú dices. Porque al final, si lo haces mal, señala a todo el gremio. Y eso es lo... Claro. ¿Sabes? Es lo que yo digo, tío. O sea, nosotros hemos llegado hasta el límite para que tú veas. O sea, llevar una bolsa y si se bebía bebidas energéticas, se bebía Monster, se bebía lo que fuera, las latas iban para allá, para la bolsa. Claro. No la tirábamos en el sitio. O sea, que luego, por suerte o por desgracia, nos hemos topado con guarros que yo ni por esas, ¿vale? O sea, que tiran la lata y se la pelan, porque el sitio está abandonado y no pasa nada, una lata más, ¿no? ¿Qué más da, no? Entonces, tú dices, sí, una lata tú, una lata el otro, y al final aquí se lía la de Dios. Tío, puedo llegar a entender cierta mentalidad de que yo me estoy meando, me estoy cagando, tipo, coge, te vas a una esquina y no molestes, ¿vale? Que por ahí vamos a pasar después a investigar. Eso sí, pero lo de, tío, hacerlo encima de documentos antiguos, en sitios meramente importantes, decir yo, ¿para qué? Una lata, ¿qué más da? Y yo, no, ¿vale? O sea, como digo, puedo llegar a entender porque hasta a mí me ha pasado, tío. Yo he estado 2 horas en una ruta que tú sabes que yo tengo que llegar con más tiempo que los clientes y que yo salgo de la ruta y que me voy del tirón para el sitio a investigar y al final esto todavía está tanta, pues tío, de un momento que no puedes más, ¿no? Entonces, pues sí, te tienes que ir a algún sitio y tal, pero que yo, o sea, es como, yo que sé, tener ahí delante tuya un libro antiguo que a ti te interese y que yo vaya y diga, Jesús, perdona que me estoy mirando, no puedo más, y me veo encima del libro. Tú dices, Dios, ¿qué haces, gilipollas? Entonces lo puedo llegar a entender, ¿no? Que te enfades conmigo, pero lo otro es que es normal, que es obvio, no somos humanos y tenemos nuestras necesidades, pero, claro, tío, en ciertos lados, no en esos sitios. Pues digo que yo siempre animo a todo el mundo, y una cosa que también lo habrás escuchado tú, en las rutas, que aparte de distraerte el rato que te haya distraído la ruta, si yo te he generado en ti cierta curiosidad por el mundo del misterio y te quieres meter, para mí un triunfo enorme seguir trayendo miembros a mi secta, pero... Claro, de hecho tú tienes, creo, recordar un grupo de Facebook, ¿no? Que va con la gente... Sí, o sea, yo tengo mi equipo de investigación, que somos una asociación cultural, incluso estamos formalizados allí, la Asociación de Grupo de Investigadores Paranormal, pero también tenemos la otra asociación cultural, que es la Cara Oculta D, donde hacemos experiencias. Lo que te estaba diciendo antes, somos nosotros los mismos, los del grupo de investigación, que la mayoría de veces soy yo y mi pareja, o mi pareja y yo, perdón, para hacer este tipo de actividades, porque el resto del equipo dice que yo no estoy para una guardería, ¿vale? Yo voy a investigar, a mí no me llamen para esto. Y lo puedo llegar a entender, ¿no? Entonces nosotros ahí sí que hacemos una experiencia, que es lo que comentaba antes, no es una investigación como tal, porque en la investigación solamente es el trabajo de campo, tienes que documentarte antes, saber lo que se cuenta, entrevistar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se hace una parte importante de lo que es la investigación, que es el trabajo de campo. Y en base a eso solemos hacerlos en sitios donde sabemos que ya hay leyendas urbanas, ha habido casos, entonces hay una cierta documentación. Y luego una posterior análisis de las pruebas. Y ya llegamos a la parte más técnica, donde rellenamos los expedientes, vemos que se ha conseguido, el que no, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, ahí tú puedes venir, aprender. No te preocupes por los aparatos, lo ponemos nosotros. Nuestro equipo está a tu plena disposición.
Sí que es cierto que hemos empezado a cobrar ya 5 euros porque hay aparatos que no vuelven o que lo destrozan sin querer y tú dices, Claro. joder, qué alegría. Y los aparatos, siempre he dicho lo mismo, hay aparatos de los que dejamos que son muy baratos. Bueno, en fin, se puede pasar un accidente, tío, no me importa. O puede que se te olvide devolverlo, en fin. Pero, Quillo, cachito a cachito te dejas un dinero, ¿sabes? Sí. Y, en fin, entonces pedimos esa base para cubrirnos las espaldas. Sabemos que no todo el mundo es así, que eso simplemente es digamos, los casos extremos. Pero bueno, y solamente con eso, pues ya tú tienes a disposición todos nuestros aparatos, te vamos a explicar todas las técnicas que solemos utilizar, incluso las que no utilizamos, por si te interesa a ti, y ya luego pues vas a estar con nosotros haciendo experimentación de campo. Incluso si quieres hacerlo tú y que nosotros te supervisemos, adelante, encantado de la vida. De ahí hemos sacado incluso mucha gente que después se ha ido intentando integrar en lo que es el grupo de investigación nuestro, el de allí, pero ya te digo que muchas veces te das cuenta que a ti te gusta el misterio, pero te gusta salir de vez en cuando. Cuando tienes que ir a un caso o tenemos que investigar una leyenda porque no... Oye, pues esto está muy interesante porque aquí está habiendo información nueva, porque aquí están saliendo rumores nuevos y ya tienes que ir, no sales porque quieres, sino porque tú dices, oye, si aquí hay algo, yo quiero saberlo. Y eso es ir un día, una noche, otra noche, y repetir lo mismo, Claro. y repetir, y después analizar, y después, pues, tío, ya no mola tanto, ¿vale? O sea, la gente viene con me hizo gracia un caso, tío, y ya así que con eso termino, tampoco me hizo enrollar mucho. En ese caso, de un chaval, tío, es que además el chaval me cae divinamente, somos buenos colegas, tío, o sea, yo los quiero un montón, los aprecio. Que él vino y se pensaba, tío, que lo que se veía en Insidious, Expediente Warren, a Paranormal Activity, era real. Y te ves al chaval que venía súper acojonado, tío, pero con unas ganas ahí de verse con el fantasma cara a cara, con su rosario, sus cosas. Y en un momento determinado estábamos haciendo la prueba de la PSB, de la BBCN, que eso lo hacemos en la ruta, tú lo sabes. Sí. Ponemos la radio o la aplicación del móvil, que es lo mismo. Y el chaval, viendo que había cierta interacción, o al menos parecía que había, ¿no? Porque tú sabes que la pareidolia auditiva también muchas veces te hace escuchar cosas. El chaval, viendo que había ahí cierta comunicación, pero que no se cerraba en nada, empezó a ponerse así, con los brazos abiertos. ¡Aquí estoy! ¡Ven a por mí! ¡Yo me ofrezco! Y tío, fue una cosa que yo dije, pero tú qué te piensas que es esto, tío, o sea, que te va a venir la entidad, te va a agarrar por el cuello ahí, te va a elevar y te va a poseer, tío, en serio. Y a mí esa escena me encantó, tío, yo me quedé flipando. Yo digo, esto no es real, tío, lo que estoy viendo. Ay, qué bueno. Y después nos enteramos de eso, de que el chaval se pensaba, claro, que había visto esas películas, que había visto también los directos de ciertos grupos o TikTokers que parece que le está pasando de todo constantemente. Y claro, si tú ves que uno de los que tú sigues en TikTok, en YouTube, se pone así ya así de repente, que los he visto también yo, ¿no? Venga, este es mi cuerpo, yo me ofrezco. Claro, pues se pensaba que eso funcionaba. Entonces, pues claro, se puso ahí a meter sus 4 sillillos, a abrirse de brazos ahí, venga, que me coja la entidad, me posea. Claro, eso Ay, no es qué real. bueno. Eso es buenísimo. Pues nada, Richard, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado, por informarnos, ¿no? Por esto tan divulgativo que se debe conocer. Que la gente no se crea que, como tú dices, que esto es Expediente Warren, que esto no es Insidious, ¿vale? Son cosas que pasan, que son reales, pero dentro de la normalidad, que tampoco es algo, Claro. ¿vale? Que se lo crean. Y nada, quien quiera saber más sobre las investigaciones de Richard,
San Fernando Paranormal, San Fernando Paranormal 2 son los libros de Richard, que pueden contactar con él. Pondré aquí abajo de este vídeo las redes sociales. Y también él tiene rutas por la provincia de Cádiz que se llaman Rutas Misteriosas. Y bueno, y si quieren algo más cercano sobre el tema, como bien dice él, puede meterse en la página de Facebook suya, La Cara Oculta de, con una aportación de 5 euros, él da el equipo necesario y podía hacer algo más cercano a este mundo con él, guiado. Yo te aprovecho para decir que sí, claro. el 24 de este mes, vamos, semana que viene, estoy con mi libro de Enigmas en la provincia de Cádiz, que es el que está entre medio de San Fernando Paranormal 1 y 2. Y mucha gente siempre me dice, ¿y yo qué has hecho desde que sacaste el 1? Porque el 1 fue en 2019 y este lo he sacado este año. Digo yo, coño, está Enigma, ¿vale? Entonces, ese libro lo voy a presentar aquí en Arco de la Frontera, por si alguien se anima a venir el 24 a las 8:30 en el Círculo de la Unión, que es en todo el centro de Arco de la Frontera, que es muy bonito de visitarse, que es un coñazo tener que subir cuesta, porque pues hay sí. son calles muy empinadas. Pero es muy bonito, Arco es muy bonito. Por eso, pero digo que es muy bonito y aparte, pues bueno, a mí me gusta mucho Arco. Vernos allí y hablar tranquilamente después de la presentación, que tú sabes que yo no tengo ningún problema, yo me quedo allí charlando. Yeah. Pues nada, muchísimas gracias por todo, Richard. Y a ti, Jesús, por acordarte de mí e invitarme a tu espacio.